Un saludo especial en esta mañana para la familia de Dios, los que han sido separados para formar parte de su familia como sus hijos. Les bendigo en esta mañana y deseo que la gracia del Padre, la bondad y todo su amor sigan formando en nosotros el carácter de adoradores que Él quiere que cada día formemos para cumplir el propósito para el cual Él nos ha llamado. Recuerde que nuestro propósito, nuestro llamamiento es a vivir la vida que Él quiere que vivamos conforme al Evangelio, a la palabra de Jesucristo para nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a estar en esta mañana continuando con nuestras enseñanzas relacionadas con los pensamientos de Dios acerca de nosotros, pensamientos de paz. Y dentro de esos pensamientos de paz que hemos estado estudiando, que la Biblia nos está enseñando por medio de la revelación del Espíritu Santo, podemos estar gozosos de cómo Dios piensa acerca de nosotros, lo que Dios dice acerca de nosotros. Según lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, dice la palabra. Pensamientos de paz y no de mal. Jeremías 29:11. Me conforta saber los pensamientos que mi Padre tiene acerca de mí y me llena de gozo saber que su amor es incalculable, que su bondad y su fidelidad siempre permanecerán para con su familia, para los santos, los que fueron apartados para ser parte de la familia de Dios, según como dice Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos desde el principio de los tiempos para ser santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Y bajo ese lineamiento, siendo hijos de Dios, poder llegar a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Recuerde que la condición de hijos que desde el Edén teníamos, santos y sin mancha, la perdimos cuando Adán y Eva desobedecieron y cometieron el pecado de alta traición frente a lo que Dios les había pedido que hicieran. Dios les dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, no comeréis. Y ellos fueron tentados por Satanás, ellos fueron engañados por Satanás y cayeron. Y en ese mismo momento que entregaron el dominio de la tierra a Satanás, Dios se apartó de ellos. Dios se fue de su presencia, de sus vidas. Entonces, después de tantas circunstancias, después de tantas cosas que vivieron en maldición, porque la tierra fue maldecida a causa de lo que ellos hicieron, Dios estableció restablecer nuevamente la condición del hombre como hijos de Dios, como parte de su familia espiritual, y establece un plan redentor. Y ese plan redentor se llamaba Jesucristo. Alguien tenía que pagar el precio del pecado, porque el precio del pecado que se cometió era un precio muy alto y alguien tenía que pagarlo, pero no había en la tierra un hombre que pudiera pagar ese precio. Era sumamente alto, era un sacrificio sumamente grande. Por eso el sacrificio de las ovejas, de los machos cabríos, no alcanzó a suplir el perdón para el pecado de la humanidad. Solamente alcanzaba para un año.
y era la manera como Dios estaba expresando su gracia para con sus hijos. Pero Él definió hacer un solo sacrificio y para siempre. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que fuera el sacrificio vivo. Por eso a Él se le llama el Cordero de Dios, el que vino a morir en la cruz, inmolado, el que vino a padecer todo el yugo, vino a padecer todo el sacrificio, todo el sufrimiento por nosotros. Y es por Él, por su sacrificio en la cruz, por su muerte en la cruz, que nos dio otra vez la reconciliación con Dios por medio de su muerte. Nos dio otra vez la comunión, la vida de familia con el Padre por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso hoy, para nosotros, es nuestra vida. Es lo que constituye todo lo que somos en Dios por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice que nadie va al Padre si no es por Jesucristo el Señor. No hay otro intermediario ante Dios y los hombres, sino Jesucristo. No hay otras representaciones, no hay otras personas, no hay otros seres en el universo que puedan acercarnos a Dios, ni siquiera los ángeles, solo Jesucristo el Señor, por medio de su Espíritu que nos permite acercarnos y nos permitió nuevamente conectarnos, restablecer la comunión entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu, Jesucristo el Señor. Y gloria a Dios damos por eso, y en esta mañana quisiera que tú le dieras la gloria al Señor por todo eso que Él permitió para nosotros. Y esa salvación entonces nos hace justos. Ese rescate de muerte a vida del que pagó el precio por nosotros, el que vino a morir por nuestros pecados, es por medio de Él que hoy somos constituidos justos delante de la presencia de Dios. Justos, santos, limpios, salvos. Es todo lo que Jesucristo ha hecho para que podamos estar delante de la presencia del Padre, para que la morada del Espíritu de Dios en nuestras vidas sea real. Solo se adquiere por medio de Jesucristo el Señor, de creer. Y en esta hora vamos a ver otra de las formas como Dios nos ve, el pensamiento que Dios tiene acerca de nosotros. Entonces, como estamos viendo los pensamientos de Dios acerca de nosotros, que según Jeremías son pensamientos de paz, dentro de los pensamientos de paz que Dios tiene para nosotros, entonces ya vimos que somos hijos, que somos santos, sin mancha o limpios, y ahora vamos a ver que somos justos, y somos justos por la justicia de Dios. Somos justos porque justo es el resultado de la justicia de Dios, de la justificación. Justificación por creer en que Cristo murió por nosotros y pagó el pecado que nosotros teníamos que pagar. Y justificación es el resultado de la obra redentora de Cristo. Es la justicia de Dios. Es la forma como Dios muestra su amor, su bondad, su misericordia por medio de Jesucristo. Es decir, su amor, su bondad, su misericordia es su gracia para nosotros, Jesucristo el Señor. Vamos a estar viendo en esta hora un aspecto que es fundamental, que nos da vida. Es que Dios nos ve justos. Dios nos ve justos por medio de Jesucristo. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15, versos 5 y 6. Y vemos aquí algo de la palabra que Dios nos ha mostrado y nos enseña de cuán grande y maravilloso es el creer. Y Dios le había prometido a Abraham muchas cosas.
y Abraham fue un hombre que se llamó el padre de la fe. Vamos a mirar cómo logramos por medio de la palabra llegar a ser justos. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 15, versos 5, y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: traedme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Vemos cómo Dios quería mostrarle a Abraham que él era un Dios de pacto. Este sacrificio que hizo frente a Abraham era para mostrarle que él cumpliría su pacto, de que Abraham sería ¿qué? Padre de la humanidad, que él sería un hombre del cual saldría descendencia, que sería parte de la familia de Dios. Y lo llevó afuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Pero lo hermoso de esto y lo que Dios nos muestra aquí es que Abraham creyó y le fue contado por justicia. El creer en la palabra de Dios, el creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, se nos cuenta por justicia. La única manera de hacernos justos es creyendo en Jesucristo. Cuando tú crees que Jesucristo perdonó tus pecados, cuando tú crees que Jesucristo te limpió de toda maldad, que Jesucristo te hizo parte de la familia de Dios, ese creer en lo que Cristo ha hecho te forma parte de esa familia de Dios justa. Te hace un hombre o una mujer justo o justa, porque Jesucristo pagó el precio por ti. Mire que cuesta muchísimo, a la humanidad le cuesta muchísimo entender qué es haber pecado. Porque la gente dice: no, pero yo soy bueno, yo no he hecho nada malo, yo no tengo de qué arrepentirme. Entregar la vida a Cristo para que Él perdone mis pecados. Yo me he portado bien toda mi vida. Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque el hombre ha olvidado a Dios. Porque el hombre se alejó de Dios. Porque el hombre quiere hacer las cosas a su manera. El hombre no quiere que Dios intervenga en su vida. ¿Por qué el hombre no acepta el sacrificio de Cristo en la cruz? Porque no se cree pecador. Pero tú y yo, iglesia, aceptamos que pecamos, que transgredimos la palabra de Dios. Aceptamos que fuimos pecadores porque por un hombre entró el pecado a la humanidad, dice la palabra en Génesis. Por medio de Adán y Eva entró el pecado a la humanidad. Toda la raza humana quedó bajo la maldición del pecado. Y cada persona que se acerque a Cristo debe de entender eso, que estábamos separados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Y significa que heredamos el pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, cuando Cristo viene a morir por nosotros en la cruz del Calvario, debemos reconocer que habíamos pecado
que teníamos una naturaleza de muerte, de pecadores, y que no podíamos acercarnos a Dios. Estábamos imposibilitados para acercarnos a su presencia. Estábamos impedidos por un abismo que era el pecado, que nos separaba de la familia de Dios. Por lo tanto, cuando tú decides creer, aceptar a Jesucristo en tu corazón, decides aceptar que Él perdonó los pecados por ti, que Él te perdonó tus pecados, que Él los llevó en la cruz por ti. Lo que tú no podías hacer, Él lo hizo por ti. Que Él te hace santo nuevamente, que tú entiendes que perteneces a la familia de Dios y que por medio de Jesucristo te vuelve a reconciliar a esa familia. Que tú ahora eres un hombre o una mujer limpia, porque por medio del sacrificio en la cruz, del derramamiento de su sangre, toda maldición de pecado, de iniquidad, es quitada de nuestras vidas. Si tú crees eso, eres una persona justa. Si tú crees que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, el que vino a morir por tu vida, el que vino a pagar el precio por tu pecado, el que llevó en la cruz del Calvario la maldición de la pobreza, de la enfermedad, de toda iniquidad, entonces te constituyes justo, porque Él, el que pagó el precio por ti, el que venció la muerte, Él, el que fue coronado en gloria y majestad, te hizo justo. Entonces el Padre te ve justo, porque te ve a través del sacrificio de Cristo, porque te ve a través de Jesucristo como una persona justa. A veces no entendemos, porque nuestro entendimiento y nuestro pensamiento no alcanza a entender cómo es que Dios hace las cosas. Pero es que Dios te ve a través de Jesucristo. Te lo he enseñado muchas veces. Dios te ve es por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio, de su sangre. Dios te da todo por medio de Cristo. A través de Él es como nosotros dimensionamos todo lo que Dios hizo por nosotros. Si tú quieres ver, dimensionar, entender, vivir todo lo que Dios ha hecho por ti y para ti, tú lo tienes que ver a través de la obra redentora de Cristo, a través del Evangelio, que es esa palabra, las buenas nuevas de salvación. Y recuerde que hemos visto salvación. Para poder ser justos, hay que volver a reconciliar nuestra vida con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del sacrificio de la cruz. Y Él, Cristo, una vez nosotros nos acercamos a reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu vuelve y toma vida, y a través del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de Jesús, se conecta con nuestro espíritu y volvemos a tener comunión con Dios. Eso se llama salvación. Cuando tú crees y reconoces en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, entonces Cristo trae vida a tu espíritu, lo pasa de muerte a vida, lo saca del foso de la muerte, del abismo de la muerte, del hoyo de la muerte, a tu espíritu, y lo saca, lo rescata, lo salva. Salvar es rescatar. Salvar es sacar de. La salvación no es cuando nosotros nos muramos. La salvación ocurrió cuando tú aceptaste a Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Él te saca y Él te restaura, te da otra vez comunión con Dios. Es decir, otra vez te vuelve a insertar en la familia de Dios. Otra vez
vuelve a restablecer la genética de Dios sobre tu vida. Otra vez vuelves a ser hijo legítimo de Dios. Otra vez. Eso es maravilloso, iglesia. Eso es maravilloso, hermano, amigo que escucha en esta mañana. Que Dios me vea como justo, porque Jesucristo me hizo justo, es algo maravilloso. Pero la religión, pero el legalismo ha impedido que ese regalo perfecto de Dios para nosotros se pueda hacer vida. Porque la ley tipificaba una buena conducta para una buena persona. Y nosotros todavía tenemos rastros en nuestra vida, todavía tenemos huellas de la ley que nos hablan, que hablan a nuestros sentidos, que hablan a nuestro espíritu para justificar que somos buenos por lo que hacemos, para justificar que somos santos porque ya no pecamos, porque hacen relación de entre el pecado con la santidad. Y ya vimos que la santidad es pertenecer a la familia de Dios. Santidad es apartado para la familia de Dios. Y la familia de Dios es espiritual. Y fue la restauración que Jesucristo hizo. La ley nos dice que somos trapos de inmundicia. La ley dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia de Jesucristo y su bondad dice lo contrario. Dice que somos de la familia de Dios, limpios. Y quiero hablar más adelante en la próxima enseñanza sobre lo que es el pecado, la iniquidad y la rebelión, pero también la obstinación. Y eso se los voy a enseñar en la próxima enseñanza, porque eso es lo que ha hecho que nuestras vidas vivan vidas diferentes, que nuestras vidas no vivan la vida que Dios quiere que vivamos. Pero Dios nos ha hecho como Él ha dicho que debemos ser, justos por Jesucristo el Señor. Vamos a ver unos pasajes en la palabra. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, su amor, su bondad y su misericordia por nosotros, es decir, su gracia, esa es la justicia de Dios. Dios es justo y en su justicia Él entendió que fuimos engañados y por eso Dios hace un plan redentor para que todo aquel que crea no se pierda. La palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, en su infinita bondad, en su infinito amor, Él no quería perder sus hijos. Él quería que sus hijos volvieran nuevamente, como el hijo pródigo. Si tú miras el pasaje del hijo pródigo, vas a entender cómo Dios, en su bondad, en su fidelidad, en su misericordia, en su amor, restaura. Cuando el hijo pródigo decide volver, no lo rechaza, sino que lo recibe. Eso es lo que el Padre hace cuando un pecador decide volver, cuando decide aceptar a Jesucristo en su corazón y reconocer que Él pecó, pero que Jesucristo, en su amor por el Padre y del Padre por el Hijo, hace en nosotros una obra perfecta. Reconocer que hay un hombre que decide llevar tu culpa, que decide pagar el precio, que decide pagar el acta de decretos que fue instaurada por ti y para ti como pecador. Jesucristo llega y dice: ese pecador, yo pago el precio por él. Esa culpa que está escrita allí, yo voy a pagar por él. Déjenlo libre, que yo pagaré por él. Él es el sustituto.
Él es nuestro sustituto. Por eso tenemos que tener agradecimiento. Por eso tenemos que tener fe en creer lo que Él hizo por nosotros. Bien, entonces estamos en el libro de Romanos, capítulo 1. Vamos al verso 17 y ahí vamos a encontrar una palabra poderosa. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Recuerda que hemos hablado de fe. Hemos estado caminando por la palabra, entendiendo todos los misterios y las cosas fundamentales de Dios para nuestra vida. Y dentro de ellas hablamos de fe. ¿Qué es la fe? Y la fe es creer que Dios es ¿qué? Que Dios es perfecto, Dios es fiel y verdadero. Que lo que la palabra dice es verdad y es fidelidad. Y la fe no es un sentimiento. La fe no es una emoción. La fe es un espíritu que Dios colocó en nosotros para que podamos vivir esa vida. La fe es parte del creer de la humanidad. Dios definió que el hombre podía creer. Algo de lo que Dios no quitó de nuestras vidas fue la fe, del creer. Y por eso la humanidad, en su ignorancia, cree que existe alguien supremo, una energía, cree en algo. No por su conocimiento, porque muchas teorías no han sido todavía resueltas. No tienen justificación. A muchas teorías del mundo, del universo, de la creación, le faltan pruebas. Hay un eslabón perdido. Y solamente en la obra creacionista de Dios es la única teoría en la que el hombre ha mostrado todos los eslabones de la creación de Dios. Es en esa, en la teoría del creacionismo, en la que tú y yo creemos, no como teoría, sino como un estilo de vida de acuerdo a la familia de Dios. Entonces, la justicia de Dios, escuche, la justicia de Dios se revela para nosotros por medio de la fe y para la fe. Por fe, por medio de su espíritu, de creer en Jesucristo, y para fe, para entender que tenemos comunión con Dios. Entonces somos justos por medio de Jesucristo para poder vivir en la comunión con Dios, en lo que Dios desea que nosotros hagamos diariamente, en lo que Dios ha definido que somos y que hacemos permanentemente, tener comunión con Él. ¿Tú sabías que el Espíritu de Dios está conectado con tu espíritu? Desde el momento que recibiste a Cristo en tu corazón, lo aceptaste como tu Señor y Salvador, reconociste que eras pecador y que Él murió en la cruz por ti. En ese mismo momento, la presencia del Espíritu de Dios se conectó con tu espíritu y hoy tú tienes esa conexión, esa comunión con Dios, esa relación Padre-Hijo. Hemos estudiado qué es relación y qué es comunión. Y recuerda que la relación es la relación de la familia de Dios. Tú tienes los apellidos de Dios. Tú perteneces a la familia de Dios. Esa es tu relación con el Padre. Es legítima. Es legal. Tú eres de la familia de Dios. Porque un día recibiste a Cristo en tu corazón. Y por la justicia de Dios te hizo justo y tú recibiste esa herencia como parte de la familia, de ser hijo de Dios. Esa es tu relación. ¿Qué es lo que se afecta en tu vida a causa de tu forma de pensar? A causa de muchas cosas que no has entendido de la palabra, se afecta tu comunión de recibir permanentemente la revelación de Dios a tu vida a través de su palabra. Esa comunión que la entorpece a veces nuestra incredulidad, esa comunión que la entorpece nuestros afanes, los afanes de la vida.
la vanagloria del mundo, esos que nos separa de la comunión con Dios, que nos impide conocerle permanentemente, que no ponemos nuestros ojos en las cosas de arriba, como dice la palabra, que no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que a toda hora estamos buscando las añadiduras, y por eso se tardan tanto en llegar las añadiduras, porque si buscamos primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia, las otras cosas llegarán solitas. Pero en nuestro entendimiento, nosotros aún todavía no hemos podido entender que hemos sido separados y llamados para pertenecer a la familia de Dios, y que Dios quiere y te dio una tarea de que seas tú el que abra los ojos del entendimiento de los hombres del mundo para que conozcan quién es el Señor, para que conozcan quién es Jesucristo. Es una tarea que no se la dejó a los ángeles. Los ángeles querían esa tarea, pero Dios no les dio ese privilegio, porque es un privilegio que tú lleves al arrepentimiento a hombres y mujeres que aún no conocen de esa vida, de esa condición de hijos de Dios. Y Dios te dio eso a ti porque tú eres justo y Él te ve como justo. La palabra dice que el justo por la fe vivirá, porque Dios se reveló a tu vida, iglesia, hijos de Dios. Dios se reveló a sus vidas por fe, porque ustedes creyeron en Jesucristo, y para fe, para creer que Él sigue con ustedes y que sigue siendo vida para ustedes. Y entonces, como justos, por esa fe vivirán. Y cuando hablo del vivir, es porque ya están en la eternidad. Ustedes ya son seres eternos, espirituales. Ustedes no tienen que morir para ir a la eternidad. Ustedes ya están en la eternidad con Dios. Ya forman parte de la familia de Dios. Por eso el justo, por creer, vivirá. El justo no vivirá por portarse bien. El justo no está en la eternidad por portarse bien. El justo no verá a Dios por portarse bien. El justo verá a Dios por creer, por haber creído en Jesucristo. Y por Cristo, por Él que nos hizo justos, es que hoy Dios piensa de nosotros que somos justos. Gloria al Señor. La justicia de Dios abarca de todas formas la obra de Dios en Cristo. La justicia de Dios es su carácter, es su procedencia. Él es Dios perfecto y quiere que nosotros en Él seamos perfectos. La justicia de Dios es una obra justificadora. La justicia de Dios va ligada a su amor. La justicia de Dios es algo maravilloso, es parte de su naturaleza. La justicia de Dios es una justicia que nos justifica por medio de Jesucristo. Es el carácter de Dios de amor para nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. No es una justicia condenatoria como la de la ley. Esa justicia condenatoria debe de ser para el pecador. Pero en su inmenso amor, Dios quiere que todos lleguemos a ser parte de su familia, a conocerle por medio de Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 3, verso 22, Dios habla de su justicia. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La justicia de Dios es para todo el que cree en Jesucristo. Dice porque no hay diferencia, es decir, no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay diferencia. Es para el que quiera creer en Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por eso no hay diferencia. Y siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. Esa gracia que nos redimió. Esa gracia que es la redención, que es en Cristo Jesús.
Y dice que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por su paciencia Dios pasó por alto los pecados pasados. Dios en su paciencia pasa por alto tus pecados pasados. Por eso Él perdona tus pecados pasados, presentes, y Él ya sabe todos los que tú vas a cometer. Pero Él te justifica por medio de Jesucristo. Él te dice: levántate, que yo te amo porque mi Hijo lo hizo por ti. Hay personas que se quedan en su pasado. Hay personas que destruyen su vida, su ministerio. Destruyen todo lo que Dios quiso hacer en ellos por su pasado. Se siguen justificando más en su pasado que en la obra redentora de Cristo. Debemos dejar el pasado atrás. Ni siquiera Dios, en su bondad, se acuerda de nuestros pecados pasados. Por eso levántate, cumple el propósito, a lo que Dios te está llamando. En cada palabra el Señor te llama para que tú cumplas ese propósito maravilloso de vivir la vida que Dios quiere que tú vivas, el Evangelio de Jesucristo. Vivir en su amor, vivir en su paz, vivir en su gozo, pero también cumpliendo con esa gran comisión que se nos fue dada, de ir por todo el mundo, de predicar el Evangelio y de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso en esta hora te invito para que sientas esa libertad. Cristo nos ha hecho libres y por eso Dios nos ve libres. Por todo esto que Jesucristo hizo por nosotros, es que parte de los pensamientos de paz de Dios por nosotros se llaman libertad. Dios nos hizo libres. Dios quitó toda cadena, todo yugo de esclavitud que nos ataba al pecado, que nos ataba a vivir una vida sin Dios. Él nos hizo libres, Él nos hizo justos y nos hizo libres por medio de Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo, de su obra redentora. Entonces, Dios es fiel. Concluimos pues, dice Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de ley. Es decir, Él se hace justo, tú y yo somos justos, no por obras, sino por fe. No es por obras, es por la fe, es por lo que tú has creído. Y por eso te invito en esta mañana, para que dejes atrás tu pasado, para que le dejes al Señor tu presente y tu futuro, para que vivas ahora conforme a lo que Dios dice que tú eres, un hombre justo, una mujer justa, porque lo eres por medio de Jesucristo. Eres una mujer santa por Jesucristo. Eres una mujer o un hombre limpio por Jesucristo. No porque tú te lo merezcas, no porque tú hayas hecho algo para haber alcanzado eso. Lo que hiciste fue creer en Jesucristo, pero en Él, a ti, en Cristo o por Cristo, por ser el justo, santo, limpio, libre, obediente, a ti también se te reconoce como hijo, santo, justo, libre, obediente, porque Dios en su justicia, en su carácter, así lo ha definido. Les bendigo y deseo que cada día los pensamientos de Dios sobre sus vidas sean de paz, que ustedes vivan esa paz de entender lo que Dios dice de ustedes y que no vivan en ese desasosiego de creer lo que el mundo religioso y legalista vive diciendo del cristiano. Ya no más maldiciones de ese tipo. Salgámonos de ese esquema. Vivamos el verdadero evangelio de Jesucristo. Les bendigo. Un gran abrazo y que la gloria de Dios descienda y haga vida todo lo que ustedes han anhelado por medio de Jesucristo el Señor y de su Espíritu. Muchas bendiciones para todos en el Señor.